Bueno, la entrevista prometida. Ya lo habíamos anticipado, una grave denuncia, internos que entregan facas y cuchillos a autoridades, integrantes del servicio penitenciario que hablan de revueltas generalizadas. Raúl. Exactamente, Patricia, y la gravedad de los hechos que llevaron a que el vicegobernador se presentara en una de estas unidades penitenciarias para ver lo que estaba ocurriendo in situ y la gravedad de los hechos que sucedieron después de la visita del vicegobernador Gabriel Mariotto, que nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rolo? Gabriel, junto a Horacio Berbisky, periodista, escritor, colega, compañero en Página 12 y además titular del CELS, que en ese carácter estuvo en la visita que también hicieron el jueves en el complejo penitenciario Conurbano Norte. Mariotto, antes que nada, ¿qué es lo que motiva una visita? Como hicieron el jueves, una visita de sorpresa, donde no solo va el vicegobernador, sino que va el CELS, va la Universidad Nacional de San Martín, van representantes de la Comisión por la Memoria, digamos, una delegación muy importante para buscar ver qué realidad. El Comité de Prevención de la Tortura también. Habíamos iniciado este tipo de visitas en lo que era el Instituto Arauz Alfaro, un instituto de menores, ahora se llama El Diquecito, en La Plata, que tiene 39 internados. Eso fue la semana pasada, también viajamos con una delegación de organismos de derechos humanos y advertimos una serie de acciones que el Estado podría brindar para dar, por supuesto, inclusión y atender necesidades básicas que tienen esos chicos que están detenidos y sus familias. Por ejemplo, la falta de documentos. Muchos ciudadanos ingresan al Instituto de Menor sin documentos y egresan sin documentos. Muchos tienen niños. Y esos chicos tampoco tienen documentación, por supuesto tampoco tienen la asignación universal. O esas familias tienen hermanitos que podrían ser beneficiarios de un plan Envión de la provincia de Buenos Aires y tampoco han accedido a él. O mamás o papás que pueden tener la jubilación o una casa que le falta una chapa y el Estado tiene un abanico de planes para poder asistir. Entonces, hablando con el gobernador, volvimos a El Diquecito junto con el ministro de Desarrollo Social de la provincia y junto con el secretario de Minoridad, y el sábado hicimos una reunión interfamiliar y empezamos a solucionar esos temas. Se hicieron más de 36 asignaciones universales, se entregaron una serie de documentos del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional. Entonces, en la lógica de advertir que los institutos de menores y las penitenciarías tienen una serie de situaciones muy complejas que no cumplen con el precepto constitucional, que las cárceles tienen que ser sanas y limpias y no tienen que ser tienen que estar establecidas para la seguridad y no para la represión. Vemos cómo el Estado puede desembarcar activamente para solucionar esos temas. Y junto con el CELS, con Horacio, con la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité de Prevención de la Tortura, más defensores del Departamento Judicial de San Martín y el rector de la Universidad de San Martín, fuimos a hacer una visita a la unidad 46, que es la del día jueves pasado. ¿Y qué se encontraron ahí? Nos encontramos con situaciones que transgreden la Constitución. Por ejemplo, el artículo 30 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice que las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Nosotros lo que advertimos es que no se está cumpliendo con el precepto constitucional. Por supuesto que hay una serie de situaciones que parecen ya naturales, que parecen comunes y que generan una degradación humana muy violenta y angustiante, y que el Estado tiene que cumplir con esos preceptos constitucionales, porque en celdas que según organismos internacionales de derechos humanos en esos tamaños tiene que haber 2 reclusos, hay 4 naturalmente, pero fácticamente hay 7 con 3 colchones. Y problemas con la comida, problemas con el agua. Estamos viendo, Mariotto, algunas de las fotos que justamente tienen que ver con esta visita que hicieron el jueves. Te explico para los televidentes que van viendo algunas imágenes. Entonces, nosotros advertimos que no solo por una cuestión básica de humanidad y de respeto a los derechos humanos hay que cumplir como se debe con el precepto constitucional, pero a su vez las políticas de prevención del delito, las políticas de seguridad no solo son más cámaras o más patrulleros, sino que en el grado de degradación
al que asisten los reclusos en esas unidades penitenciarias, se genera el huevo de la serpiente de mayor violencia. Ahí nos decían, cuando nos dieron esas facas que fueron provistas por personal del servicio penitenciario para que los presos se maten entre ellos, dicen, la vida nuestra vale 10 pastillas. Y yo no lo maté... 10 pastillas de droga. De psicofármaco. De psicofármacos. Entonces, dice, yo no tomé represalias con quien me señaló el servicio penitenciario porque salgo dentro de 2 meses. Ahora, si la vida dentro de la cárcel vale 10 pastillas, la vida de cualquiera de nosotros fuera de la cárcel sigue valiendo 10 pastillas, porque ese ciudadano privado de la libertad, con tal de no volver a ese lugar de marginalidad, de degradación, de humillación humana, es capaz de resistir violentamente otra detención y antes de entregar su vida, mata al otro. Entonces, creo que toda la sociedad tiene que tomar conciencia que el Estado tiene que cumplir con el precepto constitucional y con la matriz humanitaria de salir de esa situación de injusticia terrible. Horacio, cuando vemos estos hechos y lo que está ocurriendo dentro del servicio penitenciario, donde directivos del propio servicio penitenciario entregan la faca a un preso para que mate a otro, o a una banda para que mate a otro que hizo una denuncia. ¿Cómo se debe entender el tema de la discusión sobre la seguridad cuando muchos están reclamando, bueno, manden más gente a la cárcel, bajemos la edad de imputabilidad, que sean más años los que estén presos, cuando estas son las cárceles que lo van a recibir después? Bueno, acá hay una política que se está aplicando a la provincia de Buenos Aires de delegación de la seguridad en las agencias policial y penitenciaria. Por primera vez en la historia, la policía tiene un miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que es Luis Genú, que es un oficial de la policía, y tiene un oficial penitenciario, que es Ricardo Casal, ministro de Justicia y Seguridad. Es decir, no solo no hay gobierno político de las instituciones de seguridad, sino que las instituciones de seguridad han avanzado sobre el poder, sobre los poderes constitucionales, y tienen un pie en la justicia y un pie en el Poder Ejecutivo. Este es el encuadre central de lo que está sucediendo. Nosotros desde el CELS estamos trabajando hace 11 años en el tema de las cárceles bonaerenses, porque entendemos que, por un lado, es el lugar donde se producen mayor cantidad de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, y donde se repiten las pautas que regían durante la dictadura militar. Y por otro lado, porque entendemos que esto es la matriz que genera la violencia creciente en las calles del país. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de los habitantes del país, lo que pasa allí se replica naturalmente en todo el país, y lo que pasa en las cárceles marca los niveles de violencia. Si los niveles de violencia son tan altos en la sociedad, en los asaltos, en los intentos de robo, es porque dentro de las cárceles ocurre lo que habíamos visto. Entonces, nosotros presentamos hace ya 11 años un habeas corpus correctivo y colectivo, por el cual en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se vaciaran de presos las comisarías bonaerenses, cosa que está a punto de lograrse en este momento. Ya van 7 años de ese fallo que tendría que haberse aplicado inmediatamente, se ha ido aplicando gradualmente. En este momento quedan pocos presos en las comisarías bonaerenses. ¿Pero a qué precio? Al precio de desfondar las cárceles, mostrando que hay celdas para 2 personas donde hay alojadas 7. Y lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, es un colchón. Eso que está en el monitor es un colchón. Digamos, hay 3 para 7 personas, pero además las requisas violentas los destripan. Los presos se la pasan remendando los colchones, les rompen las fotos de sus familiares, les entregan facas para que se maten entre ellos. Sí, es toda una situación alucinante. Entonces, nosotros tenemos varios casos de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, el seguimiento de ese habeas corpus, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se creara una mesa de diálogo en la cual se buscaran soluciones para la situación en conjunto de las cárceles bonaerenses. Y por otro lado, representamos a la familia de Patricio Barros Cisneros, que es un detenido que fue asesinado a golpes
en enero de este año en el complejo penitenciario Conurbano Norte. El jueves, en la visita que hicimos con Mariotto y con la Comisión Provincial por la Memoria, nos llevaron y nos mostraron el lugar donde ocurrió ese asesinato. Lo reventaron a patadas y a golpes entre 10 penitenciarios. 4 han sido sindicados por la justicia como los responsables y hay órdenes de capturas contra ellos. Y están prófugos. Es gente que sin la protección de este aparato que describíamos, que incluye hasta el ministro de Justicia y Seguridad, no podría eludir la acción de la justicia. Están prófugos porque tienen la protección de este sistema. Y la prueba de cómo funciona este sistema mafioso es que en cuanto nosotros nos fuimos del complejo penitenciario Conurbano Norte, a las 2 horas mataron a un detenido con una faca. El que lo mató fue puesto en ese lugar porque se sabía que tenían ese tipo de conflictos para que lo hiciera y le dieron el arma para que lo hiciera. Después lo trasladaron a él a otra unidad, a la unidad 45. A la hora de llegar lo mataron a él. Y simultáneamente, con el mismo método, mataron a otro chico en la unidad 1 de Olmo. Es decir, que ha habido como represalia a nuestra visita 3 asesinatos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que responder por estos asesinatos. Esto tiene que ser el final de esta política de delegación de la seguridad en la agencia policial y en la agencia penitenciaria y de la retoma de control por parte del sistema político de esta situación. Porque aquí nosotros vemos 2 posibilidades. O el ministro Casal y el ministro Genú controlan toda esta situación y son responsables directos de estos crímenes, o se les ha escapado de las manos y son responsables indirectos por falta de conducción. En cualquiera de los 2 casos, la situación es gravísima y requiere una intervención urgente y drástica para poner remedio a esta situación que avergüenza a todo el país. Mariotto, evidentemente hay una responsabilidad institucional. Bueno, en todo esto. Yo fui como vicegobernador precisamente para que este informe le llegue al gobernador, le llegue al ministro y por supuesto desde la legislatura también nos ha acompañado el senador Santiago Carreras, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y justo con las políticas que se están llevando adelante desde el Ejecutivo y que está abordando el Legislativo, vamos a plantear estos temas con absoluta responsabilidad. Por supuesto que estamos tratando Policía Judicial, que es un proyecto que envía el gobernador, y estamos trabajando en foros y recibiendo aportes muy importantes de distintos sectores de la ciudadanía. Estamos trabajando en el desdoblamiento de la Procuración para que haya un Ministerio Público Fiscal y una Defensoría. Estamos trabajando en la reforma del Consejo de la Magistratura y por supuesto que vamos a abordar estos temas con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad. Cárceles sanas y limpias. Ese lugar, yo no puedo dormir después de haber visitado ese lugar pensando en un dolor de muelas de un preso que por supuesto va a un dentista los lunes 1 hora. Para 500 personas. Para 500 personas. Abrían la boca y nos mostraban, era para llorar. Entonces, no tienen dientes, los que tienen están podridos. Cuando finalmente logran un turno con ese dentista, lo único que ese dentista puede hacer es extraer la pieza, no tiene tiempo, no tiene... Ciudadanos con vesículas, con una inflamación terrible porque no pudieron ser operados. Digamos, la degradación humana que se vive ahí adentro hace que la vida en la cárcel no valga nada y el ciudadano que egresa entiende que la vida de nadie vale nada. Entonces, las políticas de seguridad tienen que estar destinadas... No solo el ciudadano que egresa, digamos, toda esa gente que vive ahí, en esas condiciones, y que si tenemos tiempo me gustaría que hiciéramos un paneo por la foto y yo les pudiera explicar, y Mariotto pudiera explicar qué es cada cosa de la que se ha visto. Lo vamos viendo. Pero toda esa gente tienen padres, madres, hermanos, hijos, que ven esa situación monstruosa y que se cargan de odio. Y esto es lo que genera la violencia. Muchas cosas del servicio penitenciario para hacer el ingreso de los familiares a las visitas, esas visitas donde el preso tiene mayor vulnerabilidad porque se reencuentra con sus afectos, tardan 4 o 5 horas en hacer esa cola para ser requisados y muchas veces el servicio penitenciario pone a los detenidos por violación a hacer esa requisa, cosas para seguir generando odio y seguir generando angustia en los detenidos. Entonces, no cumplimos con el precepto constitucional
constitucional y por eso tenemos que abordar con toda la institucionalidad la reforma de ese servicio penitenciario. Otra cosa que leía en los informes y bueno, en la nota que publicó Horacio Berbisky este domingo en Página 12, era el tema, además de la desatención de la salud, el tema de que presos que han hecho denuncia después son justamente los castigados o en algunos casos hasta asesinados. Bueno, entonces, hay mucho terror. Nosotros recibimos 3 facas. En una de las casitas, que es otro formato de detención, donde presos que están cercanos a tomar la libertad conviven en casitas. Allí nos han entregado esas 3 facas que estaban aquí, que un personal del servicio penitenciario o 2 personales del servicio penitenciario se le había entregado a esos presos. Entonces, realmente la situación de violencia es extrema. Y tenemos que darlo vuelta sistemáticamente. Esto no es una reforma, un poquito, llevar un plomero o llevar un electricista. Es degradante la situación de los baños adentro de esas celdas tan pequeñas y es degradante la situación de la instalación eléctrica. No alcanza con solo eso, no alcanza con tener médicos y tener sanidad. Alcanza con dar vuelta a esa situación, porque a mí me hizo acordar, y lo hablábamos con Horacio, cuando el sistema educativo le pegaba con el puntero en los dedos a los niños para que puedan aprender. El grado inhumano del maestro estaba contemplado en un continente filosófico, en un paradigma para que ese chico estudie. Y aquí las cárceles no pueden ser de castigo, tienen que ser de recuperación. Nosotros necesitamos que la familia de ese ciudadano esté atendida para que cuando ese ciudadano cumple la condena, no vuelva a la condición objetiva que lo expulsó al delito y que puedan reinsertarse a partir de profesiones y que el Estado tiene que estar presente. Y esa es la tarea que nosotros tomamos. El informe se lo vamos a dar al Ejecutivo y desde el Legislativo avanzaremos con toda la institucionalidad que tenemos a mano. Temas de la seguridad que tienen que ver justamente, como decía Gabriel Mariotto, con el huevo de la serpiente, donde podríamos decir que se genera o se regenera el tema de la delincuencia, este sometimiento de la condición humana que estamos viendo en las cárceles. Los quiero invitar a ambos para que podamos continuar con el tema en otros programas, que no lo dejemos acá. Con mucho gusto. Que esto no sea simplemente un título. Que nosotros prometimos a los presos y a la familia de los presos envolver con un ejército de soluciones sanitarias, edilicias, sociales muy fuertes. En breve vamos a volver a esas cárceles, pero lo que hay que cambiar es la normativa y cumplir con el precepto constitucional. Y tiene que cambiar también la justicia, porque al día siguiente de nuestra visita al complejo penitenciario Conurbano Norte, un tribunal oral de La Plata absolvió a 2 penitenciarios por la violación, tortura y asesinato de un preso 4 o 5 años atrás. A pesar de que existían todas las pruebas de cómo había sido e incluso de la manipulación de las pruebas, porque las cámaras de seguridad que estaban filmando, en la media hora donde lo torturaron, lo violaron y lo asesinaron al preso, se detuvieron. Y está el peritaje que indica que esto no fue por un error técnico, sino que fue deliberadamente que apretaron el botón de parar la grabación para poder hacer el asesinato sin que quedara... Y esto tiene que ver con lo que mencionabas vos antes del involucramiento que tiene el servicio penitenciario en los cuerpos en la justicia. Bueno, el servicio penitenciario ha colonizado la justicia bonaerense. Hay una cantidad de jueces bonaerenses que previamente han pasado por el servicio. Y el servicio tiene una política definida, que por supuesto es del ministro Casal, de ir colocando a esas personas en los distintos tribunales para garantizar la impunidad y la perpetuación de este sistema de la crueldad. En todas las medidas que estamos abordando, muchas que vienen desde el Ejecutivo, otras que las impulsa el Legislativo, está tendiente a romper esa connivencia de la policía con el delito, del servicio penitenciario con el delito, de la justicia con la policía con el delito y de la política con la justicia, con la policía y con el delito. Cada uno tiene que cumplir el rol que tiene que cumplir y esos cruces de connivencia son los que más nos alertan y los que más complican la seguridad en la sociedad argentina. Horacio Berbisky, titular del CELS, Gabriel Mariotto, vicegobernador, el compromiso de la televisión pública de acompañar estas denuncias y la búsqueda de no solo el esclarecimiento de los asesinatos, sino el cambio de este sistema.
Gracias por la visita.